Bueno, gente, les voy a mostrar un carburador de receta. Este tiene otro cebador porque me pidieron un cebador y se los di. Después le puse uno de estos que era de escúa. Pero el carburador y el codo es el mismo. Y todos tienen problemas para carburar este bicho porque nunca les queda correctamente. El carburador de receta tiene un problema y es la mala calidad. ¿Cuál es la mala calidad? Esta junta que viene acá. Acá hay una junta de baquelita con una junta de papel que tiene una función, y es poder poner esta tuerca y sacarla sin que las herramientas choquen contra el tornillo del relanti. Bien, la realidad es que después se puede poner herramienta, cuesta más, pero se puede poner. ¿Cuál es el problema de esto? Con el tiempo, con el calor, se endurece y sopla aire entre el codito y el carburador. Bien, entonces, ¿qué se hace? Se saca las dos tuercas, una dos, saco el carburador, está muy engranado este, se nota que debe estar medio doblado. Ahí está. Y se van a encontrar con la junta de baquelita, que van a ver que siempre acá está todo mojado. Eso es porque está todo soplado, es la nafta que está pasando. Nafta y de todo está pasando por ahí. Y una junta de papel. ¿Qué hago con estas dos cosas? Las tiro a la basura. Limpio bien y pongo el carburador directamente. Fíjense que el carburador viene preparado para ponerlo directamente. Bien, este O-ring es para que haga contacto con el metal. Limpio bien, WD-40, un trapito, y lo pongo directamente. Fíjense que va perfecto. Y aprieto las dos tuercas. ¿Ven como ahora acá quedó muy cerca? Entonces, claro, conviene poner el carburador a medias primero, un espacio para que entre la tuerca. Luego presiono y termino de colocar la tuerca. Ajusto bien los dos y reviso que esto va contra, acá está la tapa de cilindro, que esto también esté bien ajustado. Acá también se van a encontrar con una junta de papel. Esa junta de papel, al día de hoy, taller donde he ido, no saben para qué la pusieron los chinocas, porque también tiene su junta. Y yo en mi moto, el día que saqué esa junta, la moto empezó a regular correctamente. O sea que la junta, cuando la saquen, en la moto nueva no hace falta tanto, pero moto que tiene más de un año y medio por ahí, esa junta también se endurece toda, y por más que aprieten los tornillos, sopla. Entonces hay que sacarla. Incluso he probado poniendo juntas nuevas y no queda bien, la verdad que no queda bien. Y poniendo esto directo contra la tapa queda perfecto. Es más, este carburador, que es el mismo que viene en la Mondial R200, en la Gilera BC200, en la SCUA, viene sin la junta de papel y viene sin esto. Y anda perfecto. Yo le encuentro el sentido a esto, sé por qué lo pusieron, es por este motivo, pero bueno, no lo pusieron con la calidad que era necesaria, así que se saque y listo. ¿Por qué pusieron la junta de papel acá? Desconozco, pero a la larga sopla, y si está soplando acá o está soplando acá, olvídense de regular el carburador. Típico que van a ver, aceleran, la aguja del tacómetro se va para arriba rápido y vuelve muy lento. O calienta la moto y empieza a regular a 3000 vueltas, por ejemplo. Eso en cuanto a la sopladura. Y lo otro es la regulación del carburador. Acá está el famoso tornillo del aire, que no es el tornillo del Relanti. Estos vueltas, estos mezcla o aire, si quieren llamarlo. Lo cierran todo
y lo abren 3 vueltas y media en la RZ si está con la caja filtrera y 2 vueltas y media si está con el filtro de espuma. Bien, y luego regulan un poquito de acá. Cuando encienden la moto es muy probable que en caliente sería óptimo volver a regular un poco este. Bien, dejarlo cuando el motor lo empiezan a abrir y ven que el motor se acelera un poquito, ahí lo cortan. Y después regulan a cuántas vueltas, si los quieren dejar a 1500 vueltas, el motor, o cuánto lo quieren dejar. Normalmente lo ideal es que encienda más o menos a 1100 y cuando el motor caliente no pase las 1500 para que el neutro en el semáforo entre bien y el motor no quede vueltero ni nada. Y la aguja, acá está la cortina, acá está la aguja, ahí está la trabita de la aguja. Esto, fíjense cómo hago, lo apoyo y lo bajo para que no salga volando, esto. Fíjense, no sé si en el video se va a ver, tiene 5 puntos con la aguja mirando para abajo. Acá es menos nafta y acá es más nafta, perdón, acá es menos nafta arriba y a medida que lo van bajando, perdón, es más nafta. Con caja filtrera en el tercero está bien, con filtro de espuma por ahí en el cuarto sería ideal. ¿Cómo se van a dar cuenta si les está faltando nafta? Es muy común que aceleren y la moto como que muera un poquito. Entonces lo ponen un puntito más. Ya más o menos con eso, ese carburador tiene que quedar en orden. A ver, si bien esto lo puede ver el mejor de los mecánicos, si yo lo hago de otra forma, es una forma muy práctica para sacar adelante el carburador cuando desarman todo, para el que no sabe nada de mecánica, para el que no tiene las herramientas adecuadas, etcétera. Ya con eso tiene que salir adelante. Es decir, saca las dos juntas, aprieta bien, pone la aguja en el tercero, se fija en cuántas vueltas deja esto, si tiene 3,5 para una caja filtrera, 2,5 para un filtro de espuma, o sin filtro por ejemplo. Enciende la moto, regula el relanti y después en caliente convendría volver a tocar un poquito esto a ver si es necesario. Es bastante complicado, generalmente conviene hacerlo con algún destornillador plano muy chiquitito y bastante largo, o bien algo que pueda meter la mano contra el cilindro, algún tipo, un destornillador buscapolo o algo de eso. Y con eso ya les tiene que estar andando este carburador.